en Fase Experimental, con Aarón del Campo y Teresa Rayón. Hola amigos y amigas de la ciencia, bienvenidos una edición más a este vuestro podcast favorito de ciencia en Fase Experimental. Como cada 15 días os traemos las novedades científicas de mano de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Y de la mano, como siempre, pues viene acompañándome Teresa Rayón. Buenas tardes. Buenas tardes, Aarón. Nos hemos vuelto al Crick Institute, aquí a esta sala maravillosa y fantástica. Para celebrar la ciencia. Para celebrar la ciencia. Y hoy tenemos un programa muy especial porque no vamos a contar con un invitado, sino vamos a contar con dos invitadas, concretamente. Vamos a hablar de los Nobel que recientemente han sido entregados en Suecia. Y concretamente, una pregunta, ¿se dice Nobel o Nobel? Pues yo creo que se dice Nobel. ¿Nobel? Yo creo que sí. Esto siempre lo decimos mal, pero creo que es porque el apellido del tipo era Nobel. ¿Y cuando es con V también se dice igual? Qué buena pregunta. Pues supongo que sí, ¿no? Si no lleva tilde en la O primera. Le preguntaremos a nuestras invitadas a ver si lo saben ellas. ¿Serán expertas en gramática? No lo sé, pero bueno, yo las voy a poner en un compromiso. Bueno, pues vamos a hablar con nuestras invitadas sobre concretamente el Nobel o Nobel de Química y el Nobel de Medicina. En primer lugar vamos a hablar con Sara Alvira de Celis, que nos va a hablar del Nobel de Química que fue entregado a los científicos, aquí lo tengo apuntado, por parte Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson, por su técnica de la microscopia electrónica, que más o menos, que voy a intentar explicar un poquito, que simplifica y mejora la obtención de imágenes de biomoléculas. Gracias a esta técnica, pues podemos ver la estructura de las biomoléculas en su estado natural, en 3 dimensiones y sin necesidad de tinciones. Yo, como ya sabéis, soy un profano de estas cosas, ya nos lo explicará nuestra invitada, lo importante que ha sido este descubrimiento. Digeridito. Y nuestra siguiente invitada será Beatriz Baño, que nos hablará del Nobel de Medicina, que ha sido entregado a los científicos estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young, como W. Bush, por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano, o básicamente la demostración de que tenemos un reloj interior que más o menos controla nuestras vidas y nuestras pautas vitales, que más o menos ya lo sabíamos un poco, pero estos señores pues parece ser que ya lo han demostrado del todo. Bueno, es una investigación que podía haber pasado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ellos fueron realmente los que sentaron las bases. Pero bueno, yo antes de decir cualquier barbaridad o incorrección, le voy a dar el turno de palabra a nuestra invitada de hoy, que es Beatriz Baño, que es doctora por la Universidad de Murcia, y nos va a explicar un poquito más de qué se tratan estos ritmos circadianos, estos relojes internos, si tenemos más de uno, y si solamente pues es una cosa de los humanos, cómo están sincronizados y todas estas cosas. Hablaremos con ellos en breve. Antes de pasar con nuestras invitadas, que ya están esperándonos en nuestros micrófonos, como siempre comentaros que podéis escucharnos cada 15 días en iVoox. Facilito buscarnos, ponéis ahí en Fase Experimental, lo ponéis en Google y nos vais a encontrar, los primeros estamos. También nos podéis encontrar en iTunes y, como siempre, en radioxlondres.es y en la página web de la CERU, que es www.sruk.org.uk. Muy bien, Teresa. Pues nada, nos vamos a ir corriendo a hablar con nuestras invitadas de hoy y los Nobel de Medicina y Química. En Fase Experimental, tu espacio de ciencia en radioxlondres.com y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Pues como os comentaba al principio del programa, hoy tenemos un programa, valga la redundancia, muy especial. Vamos a hablar de los Nobel, que lo he buscado antes de empezar nuestras entrevistas, se pronuncian Nobel al final con el acento. Vamos a hablar sobre el Nobel de Química y de Medicina, y en primer lugar vamos a pasar a hablar el de Química con nuestra entrevistada, con nuestra invitada de hoy, la doctora Sara Alvira de Celis, que es doctora en biotecnología por la Universidad Autónoma de Madrid y ahora mismo trabaja como postdoctoral senior associate en la Universidad de Bristol y es experta en mecanismos de control de calidad de las proteínas. Las estudia mediante técnicas bioquímicas estructurales y concretamente mediante la microscopia electrónica. Buenas tardes, Sara. Bienvenida en Fase Experimental. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Un placer el nuestro tenerte con nosotros. Yo hablaba un poquito por encima de este Nobel de Química. Yo creo que
mejor que tú para explicarnos un poquito a quién se lo dieron y por qué se lo dieron. No creo que vamos a tener a nadie. Bueno, la microscopía electrónica es una técnica que lleva pues bastantes años desarrollándose y estudiándose. Lo que pasa es que en los últimos 5 o 8 años ha sufrido un desarrollo enorme que nos ha permitido ver una serie de una resolución de pequeñas proteínas que tenemos en nuestro cuerpo o estructuras grandes como virus que era impensable en el pasado. Entonces, bueno, pues el Nobel de este año ha sido un poco el premio a esos desarrolladores iniciales de la técnica. Uh-huh. Hablaba eso de que lo principal son las proteínas, pero ¿qué son las proteínas? ¿Para qué sirven? Nuestras madres nos dicen que tomamos muchas proteínas, pero ¿para qué sirven realmente las proteínas? Efectivamente, siempre acabamos con esa asociación de las proteínas como, pues eso, para sacar más músculo, lo que sea. Pero bueno, las proteínas están en todo nuestro cuerpo, desde la piel hasta en la sangre, en los huesos, en todas las partes, y son como pequeñas máquinas que realizan pues todos los trabajos celulares, desde llevar la hemoglobina, por ejemplo, en la sangre, o funcionar como la capa como el colágeno en la piel. Uh-huh. Entonces, son fundamentales. Tenemos el ADN, pero las proteínas son las obreras, las máquinas. Uh-huh. Esto me recuerda a aquello de érase una vez el cuerpo humano, ¿no? Podemos decir que eran con los que llevaban el casco. No sé si te acuerdas de aquellos dibujos animados que llevaban las obreras, las proteínas. Pero bueno, ¿por qué es clave conocer su estructura? ¿Por qué es necesario que conozcamos cuál es la estructura de estas proteínas? Pues nosotros en las proteínas podemos saber qué secuencia de aminoácidos. Los aminoácidos son como los pequeños bloques que construyen esas proteínas, pero sabiendo esa secuencia no sabemos cuál es su estructura. Y la estructura es clave para saber cómo funcionan esas máquinas. Es decir, podemos saber que, por ejemplo, el motor de un coche está compuesto por hierro o está compuesto por cobre, otros metales, pero si no sabemos cuál es la forma no podemos adivinar cómo funciona. Entonces, nuestro trabajo es ver directamente cuál es esa forma y a partir de ahí, más otras técnicas, mediante otras técnicas bioquímicas, pues intentar saber cómo se engrana para funcionar correctamente. Uh-huh. Hablabas tú antes de ADN. Sabemos que la molécula del ADN tiene forma de doble hélice. ¿Por qué cambia la estructura de las proteínas? Bueno, la estructura de las proteínas cambia. Bueno, no es que cambie, es que son absolutamente móviles. Es decir, podemos tener una estructura muy compacta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un barril, pero en ese barril pueden entrar otras cosas dentro, otras proteínas, y necesita moverse de alguna manera. Entonces, esa estructura de la proteína es muy dinámica. Necesita realizar acciones y, por ejemplo, extender un brazo para llevarlo a otro sitio, etcétera, etcétera. Entonces, la estructura de las proteínas cambia porque necesita hacer una acción. Comentaba al principio en tu presentación que tú trabajas concretamente mediante microscopía electrónica. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste tu investigación, en qué consiste esa técnica tan novedosa? Pues la microscopía es lo más cercano que podemos imaginarnos. Es un microscopio normal óptico, lo que pasa que en vez de la luz visible pasan electrones. Estos electrones son tan potentes que podemos ver estructuras muy pequeñitas, desde un virus, una célula o estructuras más pequeñas de la célula hasta proteínas, o sea que tienen un poder de resolución enorme. Todo esto, pues funciona controlando, teniendo una óptica que en vez de ser una óptica mediante luz es una óptica magnética, pero al final nos permite ver estructuras muy pequeñitas. ¿Qué otras técnicas? Porque hablábamos que había otro tipo de técnicas. Tengo aquí apuntado la resonancia magnética nuclear y la cristalografía de rayos X. ¿Qué diferencias hay entre todas estas técnicas? Sí, clásicamente para saber la estructura de las proteínas hemos tenido estas 3 técnicas que nos dices y todas ellas han tenido sus ventajas y sus limitaciones. La cristalografía es muy complicado conseguir que las proteínas se ordenen para conseguir esa estructura. La resonancia magnética, estamos hablando que solo podemos ver pequeñas proteínas, no grandes complejos proteicos. Sin embargo, la microscopía, la limitación que tenía principalmente en el pasado, que es que no llegaba a la resolución adecuada, ahora esa barrera se ha roto, entonces ya estamos compitiendo casi al mismo nivel que la cristalografía. Y
es la ventaja esa. En esta última técnica, en el TEM, en sus siglas en inglés, tengo entendido, ¿no?, que se congela la proteína, pero prácticamente de forma inmediata, a menos 170 grados. ¿Cómo se hace ese proceso? Pues sí, en general la microscopía lo que intenta ver es visualizar las moléculas bajo un microscopio electrónico. Y hay una subtécnica que es la criomicroscopía, que es el premio Nobel que ha sido concedido este año, en el cual lo que intenta es congelar de una manera tan rápida esa muestra que no se forman ni cristales tan siquiera. Entonces, es como si echásemos una capa sobre la proteína de tal manera que se adapta a toda su forma y, por tanto, podemos ver de una manera más clara cuál es ese perfil de la proteína, en vez de, por ejemplo, una técnica que hay también de microscopía que es más grosera de alguna manera y entonces no podemos ver cuál es la forma fiel de esa estructura. Comentaba eso, que estás ahora mismo en la Universidad de Bristol. Coméntanos un poco por encima de qué se trata tu investigación, porque según tengo entendido va encaminada hacia la búsqueda de mejores antibióticos, si no me equivoco. Pues sí, hoy en día está surgiendo una alarma muy seria y muy seria sobre la falta de antibióticos, del incremento de las resistencias bacterianas. Entonces se está empezando a incrementar las líneas de investigación para que en un futuro no nos hallemos sin ningún tipo de antibiótico y esto produzca a su vez, se esperan que más muertes que el cáncer. Entonces mi investigación consiste en estudiar algunas proteínas que están en la membrana de las células de las bacterias mediante microscopía electrónica para saber su forma y a su vez saber cómo funcionan esas proteínas, pero también a través de la bioquímica y de alguna manera si sé su forma, sé cómo funcionan y sé cómo pararlas. Entonces si tú paras esa estructura que está en las bacterias, de alguna manera paras su funcionamiento vital y las matas. Y de ahí esa base servirá en un futuro, eso espero, para desarrollar algún antibiótico. Esperemos. En este programa somos muy fans de la herramienta CRISPR-Cas. El descubrimiento de esta nueva técnica, la concesión de este premio Nobel, da un paso más a la ciencia, da otra herramienta más a acabar con ciertas enfermedades, ayuda a la humanidad, en definitiva. ¿Del CRISPR-Cas o de No, la microscopía? De la microscopía. Te lo comparaba simplemente. Es un avance bestial porque vamos a poder ver con todo detalle cómo funcionan determinadas proteínas clave en las células, incluida, por ejemplo, la enzima esta del CRISPR-Cas. Entonces, sabiendo cómo funcionan, sabremos cuáles son o cómo están vinculadas determinadas enfermedades a esas proteínas y sabremos con más detalle cómo intentar solucionarlo y entonces, bueno, el potencial que tiene hoy en día esta técnica, que es al final ciencia básica, cuando se convierta en aplicada o la usen para aplicado, pues será enorme. Creo que Teresa quería preguntarte algo. Sí, la última cosita, si nos podías explicar un poco cuál es la contribución de cada uno de los galardonados al Nobel de Química a la técnica de la microscopía. Pues el Nobel se ha concedido este año a 3 personas y todas han aportado su granito de arena. Por ejemplo, el primero de ellos, Jacques Dubochet, él desarrolló el proceso ese de congelar la proteína. Es un proceso que es complicado, que hoy en día va a ser el próximo salto que necesita la microscopía electrónica para mejorar los resultados, pero que en su día él insistió. De hecho, se quedó sin fondos en investigación. No mucha gente creía en su técnica, pero es un paso clave para el desarrollo de esta técnica. Después, Joachim Frank desarrolló todas las técnicas. No lo mencioné anteriormente, pero nosotros en el microscopio vemos las proteínas, pero para después ver su estructura tridimensional, su forma, necesitamos usar una serie de programas informáticos para reconstruirla tridimensionalmente. Entonces, Joachim Frank desarrolló muchísimos de estos programas informáticos para poder realizarlo. Y por último, Richard Henderson, que es el que me pilla un poquitín más cerca porque digamos que vengo de su escuela. Mi anterior jefe con el que hice la tesis fue directamente postdoc suyo. Lo que hizo fue mejorar el microscopio electrónico, toda su óptica de alguna manera, para
conseguir llegar a la resolución que hoy tenemos. Y sigue trabajando en ello y sigue mejorando todos los desarrollos de este microscopio. Pues doctora Salas Alvira de Celis, doctora en biotecnología y actualmente postdoctoral senior associate en la Universidad de Bristol. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Fase Experimental y contarnos un poquito más esta nueva técnica de investigación y hablarnos de ese premio Nobel en química. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estáis escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Pues a continuación vamos a hablaros un poco del Nobel de Medicina, concretamente de los ritmos circadianos y como hablábamos al principio del programa, como os presentaba, por los descubrimientos. Ha sido otorgado a los científicos estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbath y Michael W. Young por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. Hoy se sabe que los seres vivos pues portan en sus células un reloj sincronizado con las 24 horas, la vuelta de 24 horas que da nuestro planeta Tierra. Ya más o menos se había sugerido hace unos cuantos siglos, pero gracias a esta investigación pues ya lo sabemos un poco más, nunca mejor dicho, a ciencia cierta. Y para hablar de ello, pues hoy vamos a contar con la presencia en nuestros micrófonos de Fase Experimental con la doctora Beatriz Baño, que es doctora por la Universidad de Murcia, donde ha trabajado con el Laboratorio de Cronobiología bajo la supervisión de Juan Antonio Madrid. Beatriz es ahora investigadora postdoctoral de la Universidad de Manchester y está investigando el papel de los relojes biológicos en el sistema de la recompensa y su relevancia en los trastornos neuropsiquiátricos. Y además, además es colaboradora de la CERU y concretamente del Departamento de Prensa. Compañera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poquito. Yo soy un neonato en este tema de Nobel. Cuéntanos un poco por qué se ha entregado a estos tres señores, a estos tres científicos estadounidenses, el premio Nobel de Medicina de 2017. Básicamente, durante muchos años sabíamos que los seres vivos poseían un reloj biológico interno que nos ayudaba a anticiparnos a los cambios cíclicos que existen en el ambiente. Por ejemplo, pues la alternancia del ciclo luz-oscuridad o cambios de temperatura, el tener acceso a alimentación, etcétera. Pero cómo funcionaban estos relojes era todo un misterio. Y fue por los años 70 cuando previos investigadores, que eran Seymour Benzer y Ronald Konopka, que ellos fueron los que descubrieron que un gen, al que llamaron PER, de periodo, controlaba estos ritmos biológicos en la mosca de la fruta. Pero fue el trabajo de las personas que han recibido el Nobel ahora, Jeffrey Hall, Michael Rosbath y Michael Young, quienes fueron capaces de aislar ese gen. Pero no solamente consiguieron el aislar el gen, sino que además demostraron qué es lo que hacía este gen. Básicamente pudieron ver que este gen codificaba una proteína, la proteína PER, y esa proteína se acumulaba en las células durante la noche y se degradaba durante el día. Y vuelta a empezar, volvía a acumularse durante la noche y se degradaba durante el día. De manera que ese ritmo de producción y degradación de proteína con 24 horas pues se mantenía cíclicamente. Y posteriormente vieron que existían otros genes que también identificaron y aislaron que son capaces de ayudar al mantenimiento de esta oscilación con 24 horas. O sea que realmente descubrieron cuáles son los engranajes moleculares que permiten a ese reloj funcionar. Y básicamente, aunque ellos lo descubrieron en la mosca de la fruta, con estudios genéticos ahí, posteriormente esto dio, digamos, como el pistoletazo de salida para que otros muchos investigadores buscaran si en otros organismos, por ejemplo, pues en roedores, en humanos, este tipo de genes también se expresaban y también presentaban relojes que funcionaban de la misma manera. Y bueno, hasta hoy. Los seres humanos estamos un poco obsesionados, quieras que no, con controlar el tiempo y saber qué hora es. Pero explícanos un poco más, ¿qué son los relojes biológicos? ¿Tenemos varios relojes en nuestro cuerpo o solamente uno? ¿Cómo nos hace funcionar ese reloj biológico? ¿Nos dice, venga, te toca despertarte o cómo funciona? En el caso de humanos, existe lo que llamamos como un reloj central. O
O sea, es una serie de neuronas en nuestro cerebro. Todas ellas tienen como este engranaje interno, o sea, que cada neurona sería como un reloj, digamos, pero son varias neuronas las que todas juntas conforman como, digamos, un superreloj. Y este reloj es el que, digamos, que expresa estos genes, los acumula de noche, degrada de día, bueno, y otros genes con otro patrón distinto. Pero bueno, digamos que este reloj central en nuestro cerebro es el que dice al resto del organismo es de día o es de noche, es de día, deberías levantarte, deberías ir a desayunar, es tu momento de máximo rendimiento y conforme se va acercando la noche se va acercando, tienes que empezar pues a reducir tu presión arterial, a reducir tu estado de alerta y prepararte para dormir. Uh-huh. Entonces existe, inicialmente en mamíferos se vio que este reloj estaba en el cerebro y este reloj expresaba esos engranajes moleculares de los que hemos estado hablando. Pero la historia se ha ido complicando un poco más porque se ha visto que ese engranaje también está presente en otras partes del organismo, tanto en otras partes del cerebro como en otros órganos como hígado o en el corazón o pulmón. Uh-huh. Pero es lo que se conoce como relojes periféricos, que aunque son capaces de tener ese engranaje y funcionar como un reloj, digamos que todavía están un poco bajo las órdenes de ese reloj central del que hablaba. Y normalmente en ritmos circadianos hablamos de un símil como si fuera una orquesta, en el que el director sería ese reloj central, esa población de neuronas en una parte muy específica del cerebro, y luego el resto de órganos y otras regiones que también tienen la maquinaria serán como los músicos. Y básicamente lo que hace el director pues es indicar cuándo cada músico debería tocar y tener su papel para que podamos escuchar música. Tú hablabas de que se ha ido complicando la cosa, me imagino que tendrá un poco que ver por la vida acelerada que llevamos actualmente, los ritmos de trabajo, las horas que pasamos dentro de una oficina con luz artificial o incluso esos vuelos internacionales, ese famoso jet lag que nos hace cambiar completamente nuestro ritmo circadiano, nunca mejor dicho. Esos son síntomas, ¿no?, del cambio. ¿Qué síntomas vemos en el cuerpo humano cuando tenemos esos cambios de ritmo? Bueno, el caso, todas las cosas que comenta ahora de la sociedad, yo creo que lo que han demostrado ha sido como la gran importancia del tener un reloj que ha evolucionado a lo largo de millones y millones de años. Y básicamente ha sido un reloj que nos permitía anticiparnos a amanece y anochece. Estas son las horas de comer y dormir. Y en los últimos años es como que todo esto se ha descontrolado un poco. Entonces, el hecho de cuando algo no va muy bien y un problema aparece, te hace darte cuenta de la importancia que tenía, en primer lugar, el tener ese reloj, digamos. Entonces, por ejemplo, en el caso del jet lag, todo el mundo lo experimenta cuando viaja, pues por ejemplo, a Estados Unidos o a Japón. Y no se tiene muy claro qué es lo que pasa. Sabes que te sientes mal, que duermes cuando no debes, que comes cuando no te toca y que tras unos cuantos días, pues eso desaparece. Entonces, básicamente, lo que ocurre durante el jet lag es que cuando tú vas a Estados Unidos, pues te encuentras de pronto que en vez de anochecer, o sea, en Europa anochece a las 8 de la tarde, cuando llegas allí cambias la hora y anochece 5 horas más tarde. Uh-huh. Con lo cual, tu reloj del móvil o tu reloj de pulsera, tú en un segundo cambias la hora. Pero tu reloj biológico, tu reloj interno, no es tan rápido haciendo eso, sino que necesita un poco más de tiempo. Normalmente necesitas casi un día por cada hora de diferencia. Con lo cual, eso te dice que si hay 5 horas de diferencia entre donde tú vives y al sitio donde te has ido, pues durante 5 días más o menos te vas a encontrar un poco desorientado, digamos. Y claro, pues eso, duermes cuando era de noche en Europa, pero ahora es de día todavía en Estados Unidos. Entonces, pues eso produce como un desajuste en el funcionamiento del organismo. El problema de la sociedad actual es que hacemos esto con demasiada frecuencia. Por ejemplo, trabajadores a turnos tienen que estar cambiando su reloj, es como que no le da tiempo a poder adaptarse a los cambios tan rápidos que existen en el ambiente. O cuando, por ejemplo, pues estás volando, si vuelas una vez, pues vale, pero si estás volando una vez que llegas allí, tardas 5 días en ajustarte.
O si luego te vas toca de otra fiesta, vez, ¿no? pues, De empalmada y luego tienes que ir a entonces, trabajar. Eso ahora es muy interesante porque ahora se habla de jet lag social, que tiene lugar durante los fines de semana, porque básicamente lo que haces el fin de semana es un jet lag, porque cambias totalmente tu horario y el lunes lo sufres. El hígado, el hígado tiene su propio reloj biológico, ¿no? Para alertarte, te vas a poner malo, te vas a poner malo. Pero sí, se habla de jet lag social, que tiene lugar pues cada fin de semana. Otro tipo de jet lag que de verdad que a mí incluso me afecta de vez en cuando es el cambio de hora, ¿no? Cuando cambiamos la hora o retrasamos el reloj o ponemos una hora más en el reloj por la luz solar, eso también nos afecta, ¿no? A ese tipo de cambios. ¿Cómo lo ves tú, ese tipo de cambio de horarios? Ese tipo, realmente fíjate que es solamente una hora de cambio y la notas. Sí, yo la noto. Al día siguiente notas que tu hora es como, ya tengo hambre y no, todavía falta una hora para comer. El efecto es menor porque solamente una hora de diferencia, pero realmente la nota. Luego, aparte, también hay cambios que se acentúan un poco más porque, por ejemplo, pues implica el que enciendes la luz a una determinada hora y con lo cual ya empiezas a poner una serie de factores que también pueden dificultar el que te resincronice antes, o sea, el que te ajustes antes o después. Por ejemplo, en el caso de lo de la luz, que no lo he comentado antes, el reloj, aunque tiene la capacidad de, digamos, internamente, pues el que estos genes se expresen rítmicamente, lo hacen con un periodo que está muy cercano a 24 horas, pero no es justo 24 horas. De ahí que se llamen circadianos, es circa de cercano y dianos de diem, de cercano a un día. Pero ese reloj, para ajustarse exactamente a 24 horas, lo que utiliza es principalmente la luz del sol. Por eso cuando viajas, lo del jet lag es el tiempo que tarda en reajustarse o ajustarse al nuevo ciclo de luz-oscuridad. Y en ese caso lo que ocurre, por ejemplo, es que este reloj, cuando recibe luz cercana a la noche, tiende a retrasarse. Es decir, si por la noche tú te expones, que es lo que hay con esto de la luz en las tablets o exponerse a luz azul durante la noche, lo que tiende a hacer es que al día siguiente tiende a ir a la cama más tarde. Con lo cual, pues... Ya me explico muchas cosas, gracias. Sin embargo, el exponerse a luz por la mañana temprano lo que hace es que favorece el que el reloj se adelante. Con lo cual, si necesitas que una persona tienda a irse a la cama antes y a levantarse antes, lo que debería hacer es exponerse a luz brillante a primera hora de la mañana. Y lo que habría que hacer es evitar exponerse a luz, especialmente luces azuladas, a última hora de la noche. Esto puede... Y hay todas las... Dime, acaba, perdona. No, por ahí, pues todas esas aplicaciones de intentar reducir pues los componentes azules de los móviles y de tal por la noche. ¿Qué métodos, ya que tenemos una experta en este tema, qué métodos para evitar esos cambios? Dicen que hagas ejercicio, que vayas a correr, que comas comidas X, y luego también está la melatonina, ¿no? Realmente, si piensas, sabemos que para un buen estado de salud necesitamos un reloj que funcione bien. Y básicamente un reloj que funcione bien requiere también de señales periódicas que siempre vayan ocurriendo a la misma hora para que ayuden, digamos, como a reforzar la señal de qué hora es al resto del organismo. Entonces, por ejemplo, pues el levantarse siempre a la misma hora, el comer a la misma hora, el exponerse a luz por la mañana. Entonces, todo lo que implique regularidad y contraste supone o ayuda a un mejor funcionamiento del reloj. El caso de la melatonina es un poco más especial porque, de hecho, la melatonina es una hormona que nuestro organismo produce y que produce solamente por la noche. De manera que por eso se le conoce como la oscuridad química, porque básicamente cuando tú te la tomas al ser la hormona de la noche, digamos que prepara, es como una señal que le dice a tu organismo, es de noche. Yo iba a añadir que en la carrera a mí me dijeron que era la hormona de la felicidad. Sí, hombre, porque te manda a dormir. Sí. Está chulo, me ha gustado el nombre, ¿eh?
La oscuridad química. La oscuridad llaman, química. Me dan una Mitsubishi y una oscuridad química. Será un poco a droga de diseño, ¿no? Sí, porque de hecho la recetan, bueno, la recetan. La gente la toma como para promover el sueño. Uh-huh. Entonces, claro, es una manera en la que, digamos, no engañas. Bueno, sí, básicamente le estás diciendo a tu cuerpo es de noche. Uh-huh. Cuando realmente a lo mejor es de día. Entonces, por eso pues te da sueño y pone todo tu organismo pues, en un estado de como si fuera noche. Entonces, hay gente pues que la toma, por ejemplo, pues si cuando viajas, pues cuando viajas a Estados Unidos y quieres irte a dormir y no tienes sueño porque tu reloj ahora mismo te está diciendo que es de día, pues es como que das esa señal externamente, te tomas la pastillita y empieza como a decirle a tu cuerpo es de noche. Eso mejor que 2 whiskazos, ¿no? Como hay gente que se toma en el avión. Pero yo sería más partícipe de utilizar lo de la luz. O, por ejemplo, cosas en los equipos de fútbol, por ejemplo, cuando no juegan en casa. Uh-huh. Imagínate pues un equipo que vuela desde España para ir a Sudamérica o para ir a Japón. Uh-huh. Entonces, lo que hacen o lo que sugieren es que todo aquello, como he comentado antes, que sea regular, como que permite a tu reloj que se ajuste o que se prepare para que al día siguiente a esta hora sé que va a pasar esto. Entonces, por ejemplo, pues el que siempre entrenes a la misma hora y si puede ser a la hora a la que vas a jugar cuando llegues, la hora que va a ser cuando llegues a América, uh-huh. Pues mejor, porque una vez que llegues allí, vale, sufrirás un poco de jet lag porque no es perfecto, pero digamos que tu cuerpo está como listo para hacer ejercicio físico a esa hora. Y son estrategias que se están empezando a utilizar, uh-huh. Porque imagínate que una persona tiene que ponerse a correr detrás de un balón en una hora en la que tu cuerpo siente que deberías estar en la cama durmiendo. Luego piensan en la cuenta bancaria y se les pasa rápidamente. No te preocupes. Beatriz, hablaba al principio que eres investigadora postdoctoral en la Universidad de Manchester. Coméntanos un poquito de qué trata tu investigación. Pues como has comentado al principio, hice la tesis en Murcia ya en el campo de los ritmos biológicos. La primera vez que escuché sobre ritmos biológicos fue durante la carrera, con el que luego fue mi director de tesis, y aquello me encantó. Así que nada, pues una vez que acabé allí, vine a Manchester y empecé pues a mirar en el papel que tienen los relojes. Como comentábamos, hay otros relojes no solamente en ese marcapasos central, sino en otras áreas del cerebro, pues cómo eso afecta al sistema de recompensa y a trastornos neuropsiquiátricos. Y pues ya acabé esa investigación y ahora justo empezaba a trabajar en otro grupo, todavía dentro del campo de ritmos biológicos, pero más enfocado al efecto de la luz sobre el funcionamiento, a esto que hablábamos de efectos de la luz durante la noche, el no exponerse a luz brillante durante el día y el cómo eso puede afectar al funcionamiento del reloj. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Que muy bien. Yo, Beatriz, volviendo un poco a pues la entrega de los Nobel y a este en particular, quería que nos intentaras explicar a todos por qué crees tú que es clave estudios genéticos en la mosca del vinagre. Yo realmente nunca he trabajado con moscas, he trabajado con pequeños roedores, pero el hecho de trabajar a nivel de la mosca, yo creo que es un modelo que genéticamente se puede, no lo sé, lo mismo la gente que trabaja con moscas pensará que no es tan fácil, pero creo que se puede manipular genéticamente de una manera relativamente fácil y en un periodo corto de tiempo puedes ver si tiene algún efecto. Porque puede a lo mejor seguir varias generaciones dentro de una ventana de tiempo, digamos, workable, en la que se puede trabajar. Y luego el hecho de que a priori quizá uno podría pensar que la mosca es súper diferente de lo que sería un humano, pero yo creo que una vez que se mira a nivel genético hay muchísimos genes que se han podido identificar en mosca que son vitales para la vida del animal y que luego este tipo de genes suelen estar conservados a lo largo de la escala evolutiva, con lo cual algo que se descubre en mosca finalmente
siempre acaba encontrándose algo parecido, un mecanismo de funcionamiento o algo muy similar en humanos. Con lo cual creo que al final la mejor investigación es la que toma un poquito pues de cada modelo animal e intenta pues generar como una mayor piscina de conocimiento, digamos. Muy bien. Y otra preguntita, que es, ya que este campo es bastante, bueno, es muy interesante y abre un montón de preguntas, no sé cuántas por ahora habéis sido capaces de resolver, quería saber cuáles crees tú que son los mayores retos de la cronobiología en la actualidad. Bueno, yo creo que con el descubrimiento de la maquinaria molecular, es decir, el hecho de saber que habían genes que controlaban de manera muy específica estos ritmos, fue un gran avance y ha permitido el desarrollar mucho más. Pero, como comentábamos antes, el hecho de que la sociedad en la que vivimos ahora mismo ha puesto a prueba el funcionamiento de este reloj y ha puesto también de manifiesto que tiene un efecto impresionante en la fisiología del organismo, en cómo respondemos no solamente nosotros, sino a lo largo de toda la escala evolutiva. Creo que hay muchísimo que saber todavía. Quizás sabemos bastante a nivel molecular, pero cómo esos genes, cómo la oscilación de unos pocos genes controla tantísimo, todavía no se tiene tan claro ni a nivel molecular ni a nivel aplicado. Con lo cual creo que eso sería un punto clave, el saber cómo funcionan estos relojes en el contexto de cómo son capaces de controlar tantos ritmos, pues ritmo de temperatura, ritmo de ciclo sueño y vigilia, de producción de hormonas, bla, bla, bla. Y por otro lado, cómo la sociedad en la que estamos y cómo distintas situaciones pueden afectar ese funcionamiento. Porque necesitaremos entender cómo el funcionamiento se ve alterado para intentar ver qué es lo que podemos hacer para evitar eso. Acaba. No, y en ese sentido, pues creo que el campo se mueve hacia necesitar pues investigación fundamental básica y la colaboración con investigación aplicada. Yo, antes de despedirme, y aprovechando que tengo a toda una doctora y experta en ritmos circadianos y relojes biológicos, te quería hacer una pregunta, una consulta personal. ¿Por qué cuando me levanto por las mañanas tengo tan poca energía y conforme voy avanzando el día tengo más energía y luego no me cuesta muchísimo dormirme? ¿Tengo el ritmo circadiano cambiado o cómo funciona eso? Bueno, realmente existe, como en muchas otras cosas, existe una gran variabilidad. O sea, aunque en el caso humano somos individuos diurnos, o sea, somos activos de noche activos de día y dormimos de noche, existe una gran variación, que es lo que se conoce como cronotipos. A lo que me refiero con esto es lo que se define como las alondras y los búhos. Uh-huh. Las alondras son aquellas personas que se levantan muy temprano y que se van a la cama muy temprano. Mientras que los búhos, pues yo me considero un búho, pues somos más de levantarnos tarde y de ir a la cama más tarde. Con lo cual, y luego hay mucha gente que sería como algo intermedio. Entonces, de hecho, ahora mismo hay incluso empresas que tienen en cuenta qué tipo de cronotipo, qué tipo de persona eres en cuanto a el funcionamiento de tu reloj, porque saben que hay gente que es más productiva a horas más tardías que gente que es muy productiva a primera hora de la mañana. Y les permiten elegir cuál quieren que sea su horario de trabajo. Que yo quería preguntarte una curiosidad que se me ha ocurrido mientras estabas hablando en la entrevista, que es, ¿a ti que te interesa tanto los ritmos circadianos, ¿no?, los relojes biológicos? ¿Te tomas muchas medidas a ti misma? Es decir, ¿llevas una pulserita midiéndote temperatura, cuidas las comidas, el horario, o realmente esto todavía solo se trata de trabajo y no...? Yo creo que sé lo que debería hacer, pero no lo hago. Ha dicho que es un búho, es como yo, no puedo hacerlo. De hecho, creo que hago todo lo contrario a lo que debería hacer. Muy bien.
No hay que tomar... Porque luego también el hecho de hacer cosas con ritmo circadiano implica a veces que tienes que venir al laboratorio a las 2, 3 de la mañana, tienes que estar de muestreo a las 6 y luego duermes y ahora comes y eso loco. yo que no soy el mejor ejemplo. Aunque lo tengo en mente, cuando lo estoy haciendo mal, por lo menos no debería hacer esto. Pero creo que la gente sí que hay muchas cosas que se podrían implementar pues ya te digo, en exposiciones a luz o en horarios regulares, en ejercicio físico y este tipo de cosas. Pues doctora Beatriz Baño, actualmente trabajando en la universidad como investigadora postdoctoral en la Universidad de Manchester, muchísimas gracias por estar con nosotros en Fase Experimental, por dedicarnos un poquito de tu tiempo, de tu reloj biológico y estar con nosotros y respondernos a estas preguntas y hablarnos de algo tan interesante como es los ritmos circadianos. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. En Fase Experimental, tu espacio de ciencia en radioxlondres.com y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Pues nos vamos a despedir. Este programa ha sido, como habéis podido oír, un poco especial. No hemos traído nuestras noticias habituales sobre caracoles y sexo, Teresa, ni hemos... Yo estoy muy triste por ese hecho, pero solo por eso. Pero porque hemos estado hablando con dos invitadas de excepción que nos han contado un poquito más sobre esos dos premios Nobel de Química y de Medicina. Nada, recordaros como siempre que nos podéis escuchar cada 15 días en la página web de la CERU, en ivox.es.com y donde sea, y en iTunes, y también pues podéis escucharnos en radioxlondres.es. Teresa Rayón, muchísimas gracias. Aarón del Campo, muchas gracias a ti. Nuestro compañero Carlos Bricio, como siempre, que lo tuvimos una semana de vacaciones, que nos dejó un compañero suyo. Nos dejó. Adolfo Suárez. Adolfo. Tuvimos a todo un presidente. No nos olvidaremos, Adolfo. Adolfo, te queremos. De aquí un saludo a Adolfo. A Carlos lo queremos muchísimo más, que siempre nos hace que estemos muy bien y que nos oigáis muy bien allí donde estéis. Y el que os habla, Aarón del Campo, que como siempre os digo, que la ciencia os acompañe. No me gusta eso. Y feliz Navidad. No me gusta eso. Y próspero año nuevo. Y el que os habla, Aarón del Campo, y como siempre os digo, que la ciencia os acompañe, y creo que esta es la última vez que lo digo este año, por lo cual que tengan ustedes buenas fiestas, buen Hanukkah y lo que quieran celebrar. Disfrutar mucho, que la ciencia os acompañe. ¡Viva la Navidad! En Fase Experimental, todos los martes, jueves y sábados de 3:30 a 4 de la tarde.